Yo creo que si no tienes una visión compartida como empresa, no hay un norte que se entienda, no hay un norte cohesivo. Constantemente hablar de las metas, recordarles a todos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y pedir ayuda también. Creo que eso mantiene al equipo muy motivado. Deja de codear, deja el código y vamos a vender. Levantar capital es un proceso de venta, literal. Entonces, ¿cómo tratas tú un proceso de venta? Pero no se sientan cómodos con tener muchos bugs, sobre todo hoy en día, ¿sí? Con la ayuda del AI, con la ayuda de tantas soluciones tecnológicas que te ayudan a crear productos que precisamente no se rompan tan fáciles. No puedes tampoco tener esa mentalidad de, ay, sí, es normal, tengo mi startup, mi producto se va a romper. Sí, está bien, pero que no se rompa tanto, ¿no? No todo el tiempo. Sí, no todo el tiempo, exactamente. Está muy competido el mercado, más que nunca. Yo creo que estamos incluso cerca a que explote la burbuja del AI. Hola Roca, bienvenido al podcast Metas Gerenciales. ¿Cómo estás? Muy bien, Mau, querido. Muchas gracias por tenerme. Muy feliz, la verdad. Ya era hora. Nos ha costado coordinar, pero por fin se concretó. Excelente. En este podcast vamos a revisar tu trayectoria profesional y una etapa que me llama mucho la atención es de las iniciales, vamos a decir, es cuando estabas en México. ¿Me puedes comentar qué tal fue esa experiencia? Sí, claro. Bueno, para un poco de contexto, soy ingeniero en Business Informatics, ingeniería en negocios y tecnologías de la información, si lo quieres ver así. Me gradué del TEC de Monterrey. El nombre es un chenco de la carrera, la verdad, pero en realidad es mitad negocios y mitad programación, pero programación más enfocada en inteligencia de negocios, data science. Y bueno, fue parte de la carrera y parte de un pequeño emprendimiento que tenía también, que creo que el momento más bonito de la carrera fue fundar el Club de Ciencia de Datos, que pues era esta iniciativa de jóvenes de diferentes carreras en realidad que sentían interés o querían aprender más del mundo de la analítica, de la ciencia de datos, del AI, de ingeniería de datos, infraestructura. Entonces era algo súper nuevo también en la época, porque te estoy hablando del 2018, 2019. Claro. Entonces había mucho interés del lado de las empresas y del lado de los estudiantes también. Gracias a esa iniciativa crecimos, o sea, bueno, el club en realidad lo fundamos y creció súper rápido. Logramos trabajar y organizar eventos y workshops de la mano de empresas como Microsoft, AWS, SAP, luego también bancos, aerolíneas, otras startups. Y bueno, nuestro moto era justamente manejarlo como una microempresa, pues, como una startup, más que como una organización estudiantil. Entonces, nada, fue una experiencia súper linda. Pudimos certificar a un montón de estudiantes en diferentes tecnologías de a gratis. Compañeros con los que arrancamos la iniciativa también tuvieron la oportunidad, bueno, gracias al club obtuvieron sus primeras experiencias laborales. Entonces, me dio ese recuerdo particular muy bonito que creo que también es relevante para lo que estamos hablando hoy. Super, es un club donde los estudiantes podían aprender sobre data science, analytics, certificarse y les abría las puertas al mundo laboral, ¿no? Sí. También organizamos un datathon. Muy padre, la verdad. Era un challenge dado por una empresa que se llamaba Envía Flores, México. Nos dieron un dataset enorme y bueno, la intención era utilizar diferentes tecnologías de AWS para desarrollar modelos, encontrar hallazgos en su data, ¿no? Entonces, nada, muy bonita experiencia. El primer Datathon creo que tuvimos 500 estudiantes participando, entonces fue súper grande. Y el club, bueno, a día de hoy sigue siendo una iniciativa muy bonita, muy fuerte. Entonces, nada, desearles que les siga yendo muy bien.
Excelente, pero ¿cuál es el principal aprendizaje que tú dirías que te llevas de esta etapa en específico? Mira, yo creo que yo arranqué el club quizá con metas más financieras, pues, eh, pero rápidamente me di cuenta de la importancia de tener una comunidad y la comunidad en realidad eh, va, o sea, tú no puedes moldear una comunidad, ¿no? Tipo, la comunidad es un ente vivo que Claro, transforma responde. y evoluciona y va en cierta dirección, así no quieras que tú vaya en esa dirección. Y gracias a Dios, pues fue un aprendizaje muy bonito el poder decir de que, bueno, o sea, arrancamos algo, tratamos de dar toda la infraestructura que se necesite, pero también dejamos que esto evolucione como tenga que evolucionar, ¿no? Y como cualquier otro miembro de la comunidad, o sea, somos parte del journey, de lo que quieran hacer, y de ahí nacieron iniciativas muy bonitas que justamente nacen de esta interacción en una comunidad, ¿no? O sea, la gente se conoce, quiere arrancar nuevas empresas, quiere trabajar en diferentes empresas patrocinadoras de eventos, entonces yo creo que esa es la parte más bonita de tener una comunidad. Súper, creo que sí, más que aportar con el conocimiento, tú mismo has aprendido un montón Ujú. y eso me lleva al siguiente bloque, donde quiero saber una startup de Y Combinator. Para empezar, ¿cuál es esa definición? ¿De qué se trata? Y Combinator es la aceleradora de startups, yo diría, más importante del mundo. Eh, Empresas tipo Airbnb, DoorDash, eh, me parece que Reddit, tipo, en realidad hay un montón de empresas que fueron aceleradas por OpenAI que cambiaron el mundo por completo. En su momento, el que era el presidente de Y Combinator es Sam Altman, ahora es el CEO de OpenAI. Entonces, es una cúpula, es un pedigrí bien cabrón de empresas muy importantes y gente muy talentosa detrás de esas empresas, ¿no? Ahora, ¿cómo es participar dentro de una startup? Porque si bien Y Combinator tiene un programa donde financia a las empresas, ¿no? Entonces pueden obtener talento de todo lado. ¿Cómo fue participar en este tipo de startup? Sí, de hecho, mi primera experiencia laboral fue trabajando en una startup de Y Combinator llamada Veloz. En su momento, bueno, cuando yo entré, hacíamos delivery a tienditas de la esquina y terminamos pivoteando a hacer una financiera en realidad de microcréditos grupales. Entonces, un volantazo Sí, súper fuerte. bastante. Sí, yo arranqué como analista de datos, fui uno de los primeros hires y bueno, conforme fue pasando el tiempo y sobre todo durante el pivote agarré un rol un poco más importante de no solamente análisis, pero también ingeniería de datos, tipo ir viendo cómo armar la infraestructura para hacer el pivote. Aprendí más que lo que aporté, me parece, porque la gente, igual, te digo, era una startup mexicana, pero muy talentosa. Y ya para el final tuve mi primer equipo de desarrollo, ¿no? Entonces yo me encargaba de hacer algunas integraciones con third parties, con otras empresas, pues para integrarlas en nuestro producto. Eh, entonces ahí tenía un equipo de 2 desarrolladores y la verdad que lo hice muy mal, me fue muy mal. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la Eh, experiencia dirigiendo equipos de desarrolladores? Debe ser un mundo por completo. sí, y pasa que yo lo abordé de una forma muy pragmática, ¿no? De que necesitamos hacer esto, pero realmente creo que me faltó meterme a aprender, que como que me puse un poco me puse un poco cómodo y me quedé como en una zona de confort y no aprendí de qué rayos es project management, ¿no? Y cuál es el proceso correcto. Y yo creo que o sea, el estar cómodo es un peligro, ¿no? O sea, uno aprende más de las situaciones que más te incomodan.
Ahora quisiera conocer un poquito más a profundidad el tema de liderar el desarrollo y coméntame por qué piensas que al inicio fue un desempeño malo, como mencionas. Sí, nosotros nos encargamos de integrar una tecnología tipo KYC, ¿sí? Que era básicamente eh, la verificación de la persona con, viste, tomándole foto a tu carnet de identidad y luego tomándote una selfie. Entonces esa tecnología no se desarrolla desde cero, sino se contrata un proveedor y se le integra. Entonces técnicamente era algo sencillo de hacer, ¿no? O sea, integrar un SDK y unas llamadas de API e integrarla a nuestro backend y que funcione. Pero el primer proveedor con el que trabajamos realmente tenía muchos bugs, o siento yo que era, no sé, como que seguíamos la integración correcta, pero nuestros rates de cuántas personas completaban ese tipo el proceso de verificación era muy malo y entrábamos y tratábamos de checar por qué, y era que la gente sí enviaba su información, sí completaba el proceso, pero en algún momento, en alguno de los pasos de verificación, tipo, la aplicación dejaba de funcionar o reportaba un bug o nos daba alguna alerta de que, no sé, de que no se debería aprobar a cierta empresa, a cierta persona. Entonces, fue un quilombo porque lo que teníamos que hacer era justamente lo contrario, ¿no? No queremos limitar el uso de nuestra plataforma, sino más bien promoverlo y que la gente pues lo encuentre fácil de usar, pero no se nos dio, entonces se volvió un proceso muy manual también de asignar un equipo, de desarrollar toda la infraestructura y el proceso interno de verificación manual, pero no era ese el objetivo del proyecto. Y entre idas y venidas, hablar con el proveedor de la tecnología y hablar también con mis desarrolladores, yo sentía que no estaba haciendo el trabajo correcto de quizá tener una visión compartida con ellos también, ¿no? Entonces, sí eran problemas técnicos que creo que yo lo debería haber solucionado digamos, con management más activo de proyecto, no solamente enfocarme en los requerimientos técnicos, ¿no? Sino un poquito más esa parte de las soft skills, digamos. Correcto, muy importante el tema de todo lo que me dices, ¿no? Que no solo depende de ti, a veces tienes que coordinar bien con los proveedores y este tipo de coordinación requiere habilidades blandas, pues bien desarrolladas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de eso, por ejemplo, en el día a día de una startup? Y es todo, es todo. Si no, yo creo que si no tienes una visión compartida como empresa, no, no, no hay un norte que se entienda, ¿no? No hay un norte cohesivo. Entonces, quizá tu equipo de ingeniería está remando hacia el este y tu equipo de marketing al oeste, ¿me entendés? Entonces, no, si no hay esa, como te digo, esa visión compartida, es muy difícil guiar un equipo y guiar una empresa, ¿no? Por eso el rol de un CEO es muchas veces más interpersonal que cualquier otra cosa, es estar coordinando a todos, manteniéndolos motivados, ¿no? Y también tener una visión compartida y generar una cultura de ownership también, ¿no? Creo que eso es súper importante. Como yo entiendo la cultura de ownership, y esto lo digo siempre que en su momento contratábamos a alguien, era eh, acá todo el mundo se hace cargo de lo que le llega a su plato, ¿no? Y si las cosas salen mal, va a ser gracias no, si las cosas salen bien, va a ser gracias digamos, a mí. Y si las cosas salen mal, también va a ser gracias a mí, pero no por un sentido de buscar un culpable, sino para que haya en toda la empresa un sentido de, de ownership, ¿no? De entender que todos estamos en el mismo barco. Claro, ahora una pregunta que me sale de entrada, una duda que pueden tener tal vez muchos CEOs, emprendedores. ¿Cómo motivas a un equipo de trabajo? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Yo creo que no lo supe hacer en este startup eh, que te digo, sí en Bayrou, que fue justo
experiencia después de pasar por el startup de Y Combinator. Y ahí sí fue 100% a compartir los objetivos con todos de una forma muy, muy transparente, ¿no? Lo que hacíamos, que creo que me gustaba mucho, que es un muy buen ejercicio, el área comercial tenía una reunión semanal donde hablábamos de los objetivos, de qué está saliendo mal, y aprovechábamos el espacio para levantar la mano y pedir ayuda en lo que sea, ¿sí? Pero la ayuda podría ser de cosas de la empresa o de cosas completamente aparte, ¿no? De que, no sé, me compré una planta y no sé cómo mantenerla viva. Ah, bueno, sabes que yo sí sé. En serio, todo Sí. tipo de problemas. Sí, porque creo que es una ventaja de tener un equipo bueno, ¿no? O sea, si tienes nuestra intención siempre fue contratar gente muy talentosa. No sé si lo hicimos al 100%, la verdad, pero siempre fue la intención, ¿no? Siempre buscábamos trabajar con gente que puedan en otros entornos ser nuestros jefes en su área, ¿no? O sea, que sepan mucho más que nosotros en lo que sea que les pidamos. Y generalmente la gente talentosa sabe un montón de cosas más allá de su materia o de su área. Entonces, ¿por qué no aprovechar a esas personas si estamos creando un equipo que al final busque ayudarse, ¿no? Entonces teníamos estas reuniones semanales y mensualmente teníamos una reunión de toda la empresa, producto y comercial, donde igual checábamos las métricas principales, los avances, y donde sentíamos que estábamos flaqueando o donde podríamos necesitar más ayuda, y aprovechábamos igual de abrir un espacio de convivencia y de colaboración. Eh, y nada, o sea, creo que el constantemente hablar de las metas, recordarles a todos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y pedir ayuda también, creo que eso mantiene al equipo muy motivado. Muy interesante la respuesta porque sí, va de la mano con la teoría que a veces repasamos y es que el proceso administrativo, ¿no? Está dividido en 4 etapas: planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, estoy viendo que tú hacías eso para motivarlos, ¿no? Planificaban en estas reuniones los objetivos, veían cómo estaban, los controlaban y los dirigían, repasando también la meta de la organización, ¿no? Sí. Y bueno, comentaba sobre Bayrú. ¿Qué tal es esta transición de participar en una startup de Y Combinator a ser co-founder en una? ¿Cuál es la experiencia? Es una locura, la verdad. Yo fui invitado en realidad a ser co-founder, la empresa ya había arrancado un poco, entonces fue entrar digamos, un barco en movimiento, pero un barco que pues recién estaba arrancando también. Yo me motivé a entrar más que, bueno, para que tengan un poco de contexto. En Bayrú nosotros hacíamos software para restaurantes independientes en Latinoamérica. Buscábamos automatizar sus ventas en diferentes frentes, en diferentes canales, ¿va? Arrancó con kioscos de autoservicio. Después de 2 años terminamos incluso impactando el área de venta a través de WhatsApp. Pero finalmente, pues yo creo que esa experiencia fue realmente aprender algo desde cero y equivocarse mucho, ¿no? Siempre estuve involucrado en emprendimientos, entonces tenía ya la experiencia de en qué enfocarnos. Lo primero que hice cuando llegué fue pedirle a José, que era el fundador en realidad, deja de codear, deja el código y vamos a vender los dos. En su momento éramos solo los dos, bueno, Rodri también, pero el objetivo era vender 100%, todos. Y realmente, ¿por qué? Porque creo que muchos emprendedores en la primera vez que tratan de lanzar un emprendimiento o un negocio, buscan, no sé, pensar en el precio perfecto, tener el marketing perfecto y sobre todo tener un producto
que no tenga bugs, que no tenga errores, que sea perfecto desde el día cero, y eso no se puede si no hay gente que esté usando tu producto y se esté quejando de tu producto, ¿no? Y te diga, che, acá tienes un error. Es la única forma en realidad de llegar a tener un producto perfecto y buscar tener el product market fit. Entonces, yo no me considero una persona vendedora o que tenga las habilidades de vender. Creo que, creo que o naces o no. O sea, puedes meterle mucha onda, pero creo que está muy difícil. Pero bueno, igual ese es el reto, ¿no? O sea, al final tener una empresa o un emprendimiento o cualquier cosa, incluso, no sé, los mejores abogados, los mejores doctores, son también muy buenos vendedores, ¿no? Entonces creo que esa habilidad es muy difícil de desarrollar, pero es súper importante también. Tienes toda la razón en el sentido de que las ventas son algo fundamental para cualquier puesto de la organización, ¿no? Seas programador, desarrollador, del área administrativa, del área, de cualquier área en general. Tienes que saber vender, transmitir tus ideas. Sí. Tengas otra profesión, tal vez como abogado, que ahí es donde más tienes que vender. Así que me parecería que el tema de las ventas es algo fundamental. ¿Cómo has aprendido tú a vender directamente con la práctica? Sí, sí, a puro chingazo, la verdad. O sea, creo que no hay forma, creo que no hay como no sé, una fórmula mágica o una receta o siquiera teoría. Sí hay un montón de teoría de cómo vender, pero creo que es más el tema de perder el miedo, ¿no? Creo que muchas veces nosotros mismos nos hacemos la idea de que, no sé, por ejemplo, no puedo salir todavía con mi marca de almendras deshidratadas o de almendras, qué sé yo, lo que sea, porque me falta la página web y no me gusta el logo y no sé a qué sabe, pero bueno, la verdad es que lo más importante es salir y vender y equivocarse y que la gente te diga su opinión, ¿no? Que es lo más importante, porque eso justamente te va a permitir tener esa retroalimentación que es necesaria para construir un producto o servicio que la gente quiera consumir. Entonces, perder el miedo a vender creo que es lo más importante. Y no te digo de que, bueno, voy a salir a vender 3 días, me animo y ya. No, o sea, es vender de verdad, sobre todo si tienes que emprender y si quieres hacer una startup más todavía, porque tú no solamente tienes que venderle tu producto a tus clientes o a tus potenciales clientes, sino también tienes que vender tu empresa a tus inversionistas o inversionistas. Si tu camino es irte por el lado del VC, del capital de riesgo, ¿no? Que fue justo lo que hicimos con Bayrú. Entonces, era una venta constante de ambos frentes mientras intentas construir algo que haga sentido y que funcione, ¿no? Pero sí, es muy importante. Recuerdo que nosotros hacíamos demos de cómo funcionaba la plataforma a potenciales clientes y a los nuevos hires o incluso a los programadores nuevos que entraban, les decíamos que entren a un par de sesiones para que vean cómo era el proceso de la venta del producto que ellos estaban codeando detrás, ¿no? Genial, sí. Y esto de, por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia al momento de exponer para conseguir inversiones? Me imagino que es todo un evento, como decías, de YC, o ¿cómo es? VC, más bien dicho, ¿no? Entonces, ¿qué tal es esa experiencia? ¿Nervios, tal vez? Sí, o sea, en realidad es un proceso de ventas. Levantar capital es un proceso de venta, literal. Entonces, ¿cómo tratas tú un proceso de venta? Tienes una lista de prospectos, una base de datos, haces una primera interacción y vas canalizando más hasta encontrar a la gente que esté dispuesta a comprarte una parte de tu empresa, ¿no? Ese es un proceso de compra en realidad. Eh, Obviamente es diferente a vender un producto, porque involucras muchas más variables, ¿no? Está el tema de cuánto porcentaje vas a hacer, a qué evaluación, dónde te pone esto para una siguiente ronda, ¿no?
tus acciones personales, ¿no? Cómo se diluyen, y luego también está el tema de qué tipo de inversionista quiero, ¿no? Es un inversionista. Bueno, hay un montón de cosas que te puedo hablar de esos temas en específico. Lo que sí me gustaría compartirte es justamente el bajar inversión, es buscar gente que invierta, gente o empresas, principalmente empresas de capital de riesgo, que invierten en empresas con características similares a la tuya, que cumpla la tesis de inversión y de tamaño, ¿no? Entonces tú puedes ser, no sé, una empresa de AI, van a buscar inversionistas de AI, ¿no? No te vas a ir a buscar un inversionista que invierta en energía renovable. No hace sentido. Vas a perder tu tiempo y vas a perder el tiempo del inversionista, ¿no? Y por último, que también escribe el tamaño de cheque correspondiente a la etapa de tu empresa. Entonces, lo mismo, si tú necesitas $100,000 de inversión, no vas a ir a hablar con la persona que escribe cheques de $1,000,000 a probar suerte. No funciona así. Entonces, es mucho proceso de investigación también y de diligencia y de poder encontrar en realidad la base de emprendedores más bien, de fondos de capital que entren en tu tesis, que hagan sentido y que tu empresa también haga sentido para ellos, ¿no? Y partes de ahí, o sea, en realidad partes de esa base. Y lo que va después ya es ese proceso de venta, ¿no? Creo que lo más importante es armarte esa lista, categorizarlos por A, B y C, haciendo los fits ideales, perfectos, que tú dices, sí, o sea, esta persona debería darme dinero en base a lo que tú hayas investigado, ¿no? Y C, pues es gente que quizá también podría invertir, pero se aleja un poco más, o tu empresa, de su tesis de inversión, o quizá no sé, quizá no invierte mucho en empresas de Latinoamérica, cualquier otro factor, ¿no? Entonces tú arrancas por las B, por las del medio, ¿va? ¿Por qué? Porque es un proceso de ventas. Y como todo proceso de ventas, también necesita experimentación. Entonces tú arrancas y vas y cometes los errores con ese sector, con tu tier B, ¿sí? Entonces tienes esas primeras interacciones y los primeros errores que te van a justamente permitir perfeccionar tu pitch lo más que puedas para luego irte al sector a tu top, ¿no? Y luego buscas completar lo que te falta de inversión con el grupo C. Entonces esa es un poquito la lógica detrás de buscar capital. Pero bueno, para eso ya tienes que tener muchas cosas cubiertas, ¿no? Tienes que tener un product market fit. Hoy en día es más importante igual llegar a lo antes posible a la profitability, ¿no? Entonces no perder dinero, sino ganar dinero, que fue donde la atarreamos. Excelentes recomendaciones en general para entrar en este mundo, tener también un poquito de tu experiencia. Y para resumir un poco, mencionabas lo de vender, aunque el producto no esté listo un 100%, ¿no? Escuché alguna frase que decía, si no te da vergüenza tu producto, entonces lo lanzaste tarde, ¿no? Entonces creo que sería el momento ideal para recomendar a todas las personas que quieren emprender a que se lancen, a que no esté perfecto, aunque tal vez pueda mejorar. Es más importante tener esa retroalimentación del mercado real a tal vez ideas que tienes tú en tu cabeza de cómo puede mejorar, ¿no? Entonces, Sí. eso, además de todas las recomendaciones que nos has dado sobre las etapas de las compras, pues me parece espectacular. ¿Hay alguna recomendación adicional que le darías a alguien que quiere iniciar? Un montón. Sí, o sea, hay también por así decirlo, una escuela de break things fast, que es el moto de Facebook, ¿no? Mark Zuckerberg hace muchos años, ya es historia antigua para este punto, ¿no? Es decir, construye las cosas y que se rompan, y sale al mercado y que te diga, esto está roto, o sea, está bien,
sí, siempre va a pasar, siempre van a haber bugs, pero no se sientan cómodos con tener muchos bugs, sobre todo hoy en día, ¿sí? Con la ayuda del AI, con la ayuda de tantas soluciones tecnológicas que te ayudan a crear productos que precisamente no se rompan tan fáciles, no puedes tampoco tener esa mentalidad de, ay, sí, es normal, tengo mi startup, mi producto se va a romper. Sí, está bien, pero que no se rompa tanto, ¿no? No O todo sea, el tiempo. sí, no todo el tiempo, exactamente. Tener un poquito más de también visión de decir, bueno, o sea, esto claramente puedo hacerlo mejor. Tipo, está muy competido el mercado, más que nunca. Yo creo que estamos incluso cerca a que explote la burbuja del AI. Entonces, y es precisamente por la velocidad con la que nuevas empresas nacen y desarrollan productos. Entonces, sí, las cosas se van a romper, sí, no sean mediocres, creo. Sería mi mensaje. Ajá. Tremendo. Bueno, vayamos pasando al siguiente bloque que forma parte, ¿no?, de esa etapa en Bayrou. Bayrou participó en un programa que se llama Techstars. ¿Nos puedes dar un poco más de contexto de qué es Techstars y cuál fue tu experiencia en esa iniciativa? Sí, bueno, ya les hablaba de Y Combinator. Techstars es una aceleradora igual, enorme y súper importante en el ecosistema. Es diferente su forma de operar a la de YC, pero es mucho más enfocada en founders y en colaboración con empresas que puedan genuinamente abrirles espacio en el mercado dentro de la industria que sean. Nosotros participamos del programa de Future of Food, que estaba respaldado por Ecolab, una de las empresas más grandes del mundo, que justamente tiene mucha incidencia en cadenas de suministro alimenticio, desarrollo en área de nuevos productos, el área de limpieza, el área bueno, no sé, Ecolab es un monstruo. ¿Ah? Entonces, justamente lo que hace Techstars es aliarse con este tipo de empresas para que las empresas que entren a la incubadora puedan tener no solo el apoyo, digamos, decirlo así, del lado de capital y de emprendimiento, sino también la experiencia de la industria del lado de empresas como Ecolab. Y tienen diferentes programas en el mundo, ¿no? Tienen programas con Mastercard, tienen programas con otras empresas. Ahorita no te las manejo así No, súper, al pero 100%. Pero formamos parte del batch de Future of Food de 2024. Fuimos la única empresa de 12 en ser fundada por founders latinoamericanos y por operar en Latinoamérica. Aproximadamente 2,000 empresas aplican por programa, entonces ser una de 12 que quedaran realmente fue pues un privilegio y un sueño hecho realidad, ¿no? Y nos permitió abrirnos la cabeza un montón y aprender de muchas cosas, en realidad, desde capital hasta producto, hasta ventas, marketing, etcétera. Pero siempre con este enfoque de salir y luego tratar de levantar capital. ¿dónde era esta iniciativa? ¿Cuánto tiempo duraba? ¿En qué consistía? Nosotros fuimos parte del programa presencial en Minneapolis. Shout out Minneapolis. Ahorita le están pasando muy mal ahí por los agentes de ICE y las redadas. Súper feo. Creo que sí vale la pena mencionarlo. Pero nada, nosotros estuvimos ahí aproximadamente 6 meses. Minneapolis queda al norte de Estados Unidos, es casi frontera con Canadá, entonces sí, y fuimos en invierno. Entonces, una experiencia hermosa de que salir y que esté todo completamente nevado. Como en las películas. Hermoso, sí. Es una ciudad muy bonita, la verdad, y la gente es muy, muy, muy bella, la verdad. Hay este refrán, bueno, está como frase de Minnesota, que es Minnesota Nice, que es, nada, o sea, literalmente son lindas personas, ¿no? Son muy cálidas, muy amables, te abren el hogar. Si no tienes, no sé, qué hacer para Navidad, nosotros la pasamos con un mentor, porque estuvimos allí para justamente Navidad.
También pasamos, no sé, Thanksgiving con gente del programa, con mentores del programa. Entonces, nada, es un recuerdo muy bonito. Y 6 meses me parece un tiempo amplio, ¿no? Para conocer Minneapolis, igual la gente. Ahora, para cerrar este bloque de Beirut, ¿cuál sería el principal aprendizaje que tú dices que te has llevado de toda esta experiencia? Sí, sin duda alguna, creo que cometimos muchos errores. Muchos aprendizajes. Sí, lo puedes decir así. Para mí son errores. Quizás soy un poco rudo conmigo, pero yo creo realmente que ser consciente con el dinero, muy básico para muchos emprendedores. La realidad en la que estábamos nosotros dentro del programa era la realidad de Estados Unidos. Cuando terminó el programa y volvimos a Latinoamérica, se nos quedó un poco esa mentalidad de hay que gastar para generar y luego vamos a bajar más dinero, ¿no? De inversión. No lo íbamos a hacer en Latinoamérica con los números que teníamos. Entonces, ser muy consciente con la realidad de donde operas y que hagan sentido tus finanzas. Yo creo que aquí nos van a escuchar solamente o principalmente en Latinoamérica. Entonces, no creo que sea algo que mucha gente necesite escucharlo. Yo sí me hubiera gustado escucharlo más en su momento. Excelente recomendación para todas las personas en Latinoamérica que manejan hasta un negocio, ¿no? Porque al final me acuerdo que episodios pasados Ignacio Flores de Garabato comentaba que el tema de las finanzas, la contabilidad, nos recomendaba un libro súper, bueno, básico para manejar contabilidad aquí en Bolivia, pues es fundamental, así que me alegra que esa lección se haya consolidado con esta experiencia. Sí, sí, cuiden su plata. Prácticamente. Ahora, pasando al siguiente bloque, ¿qué está haciendo Javier Rocababa en la actualidad? Buenísimo. Pues sí, luego de salir de Bayrú, más o menos a finales del año pasado, primero que me di un break de emprender. Es difícil, no es para todos. A día de hoy no sé si es para mí, tipo siempre estuve metido en emprendimientos, siempre fue algo que me nace natural, pero no sé si es lo que más me hace feliz últimamente. Nosotros también nos fuimos por el camino de Venture Capital, ¿no? O sea, del recibir inversión, de buscar inversión, de capital de riesgo y buscar un crecimiento súper acelerado. Entonces está toda esta escuela también de ser bootstrapeado, ¿no? O sea, de tener una empresa, no baja de inversión, buscar ganar el capital lo antes posible, o sea, ganar dinero lo antes posible y de una forma mucho más lean. Eh, y fue más o menos lo que busqué y ahora estoy como gerente de canal y de partners en una startup mexicana también que justamente es bootstrapeada, ¿no? Es un solo founder, Juan, un crack, no bajó nunca inversión, atiende a más de 10,000 empresas en todo México y tiene un producto súper robusto, ¿no? Entonces, creo que es un camino mucho más, o sea, es un camino muy diferente. No creo que haya uno mejor o uno peor, pero si en un futuro decidiera volver a emprender, que no lo veo muy pronto, la verdad, sí me gustaría intentar este camino de tener algo que no me cause tanto estrés, ¿no? De ir y bajar inversión, sino algo que funcione, que se mantenga y que pueda hacerlo crecer de forma quizá un poquito más orgánica. Bueno, algo muy importante, el tema del bootstrapping, me dijiste, ¿no? El financiarte a ti mismo y no depender de inversionistas externos. Ahora, en la actualidad, he escuchado que tienes unos proyectos que están arrancando. ¿Me podrías comentar de qué se tratan? Claro. Sí, no son proyectos muy grandes o en los que esté invirtiendo mucho tiempo, pero son iniciativas que justamente, bueno, es una iniciativa que busca ayudar a emprendedores, que creo que a lo mejor esperemos que
que, que pueda llegar a más gente a través de tu audiencia. Entonces, una iniciativa de emprendedores para emprendedores que justamente busca crear este espacio que creo que hace mucha falta aquí en Bolivia de comunidad y de también aprender de los errores de otro y de las experiencias de otro, ¿no? Entonces, es literalmente las 5 personas que estamos ahorita en el proyecto hemos emprendido o tenemos emprendimientos corriendo del área tecnológica o no. Y justamente lo que buscamos es crear esta cámara de emprendedores, se llama GNE. Sí te voy a pedir que me ayudes con una imagen y con un formulario si quieren formar parte de la comunidad y asistir al próximo evento. Por favor, llenen su información. Va a ser súper valiosa. Tuvimos un evento en enero ya y fue un éxito total. La verdad, fueron 50 personas de distintas áreas, todos jóvenes, con mucha hambre de emprender y de hacer cosas que valgan mucho la pena. Entonces, shout out a Jenny. Te voy a pedir igual que les deje las redes sociales. Sí, claro que sí, ya te iba a preguntar dónde te pueden encontrar, cómo Sí. están en redes sociales. Sí, todavía no sé. La vamos a ir colocando. Anda temprano, pero sí, yo te mando todo cuando, Súper, ahí va a cuando aparecer. lo tengamos. Sí. Excelente. Y también otro proyecto que me llama bastante la atención era el tema del newsletter. Sí. Coméntame. Bueno, realmente es un pequeño passion project que igual, justamente, básicamente de todo lo que hemos hablado y de muchas otras cosas más. O sea, si les interesan esos temas, sí les invito a que me sigan y que se suscriban al newsletter que todavía no tiene nombre, se llama Cabeza Ajena, probablemente lo cambiemos, pero va a ser un espacio semanal donde ustedes van a poder tener acceso a algún aprendizaje, ya sea de mí o de algún amigo que también haya pasado por la experiencia de emprender, y también de tendencias en el mundo de la tecnología, en el mundo de las startups, como el mundo perfecto, teóricamente, de las startups cada vez impacta más la geopolítica y los conflictos internacionales, que es algo que a mí me apasiona mucho y me interesa, y en realidad es una excusa para aprender más del tema y un poquito sintetizar ahí mis ideas. Entonces, si les interesa algo de lo que hemos hablado, igual van a tener ahí un link De hecho, para que se suscriban. Excelente, Rodrigo. Vamos a tener todos esos enlaces actualizados, las redes sociales que me indicas, todo lo van a encontrar en la descripción. Y bueno, para terminar, siempre me gusta hacer esta pregunta a todos los invitados, y es, si tuvieras que escoger un libro que marque un antes y un después en tu vida personal o profesional, ¿qué libro sería? Sí, sabes que yo vine pensando en recomendar Hacking Growth. Es una muy buena, es un fundamento en realidad de lo que hoy en día es growth, pero creo que me voy a ir por otro lado. Dale, dale. Y te voy a recomendar Vacía tu taza. Es un libro recorto, no soy la persona más lectora del mundo, la verdad. Este libro me ayudó mucho cuando estaba pasando un momento difícil y muy estresante entre mi vida privada, emprender, las métricas del negocio, llegar a fin de mes. O sea, andaba muy cargado justamente en la cabeza, y el libro se trata de justamente esa metodología Zen, de que si tu taza está muy llena de creencias, de problemas, de estrés, ya no hay espacio para todo lo demás. Entonces, es importante, creo mucho, cuidar la salud mental, sobre todo cuando tienes un emprendimiento, porque no puede costarte tu vida o tu paz tener un negocio, ¿sí? Pero sí hay muchas formas de buscar el equilibrio si es que le estás pasando mal, o si es que necesitas quizá un break emocional. Creo que es súper válido. No se habla mucho quizá cuando uno habla de emprender del lado personal, entonces sí, lo recomiendo. Perfecto, excelente recomendación para cualquier emprendedor que esté pasando tales por muchos conflictos, que es normal para un emprendedor, es algo el día a día, me parece, ¿no? Entonces, muy buena recomendación. ¿Algún mensaje que quieras dar antes de terminar? No, muchas gracias por invitarme, está muy bueno.
disfruté mucho la conversación. Si hay una parte 2, estaría buenísimo. Ya ustedes nos dirán. Excelente. Más bien, muchas gracias también por tu tiempo. Estoy seguro que te va a ir excelente en todos tus proyectos y también estoy viendo esa parte 2 próximamente. No, bueno. Listo, gracias. Gracias.